2, verso número 25. Aleluya. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí en su casa para escuchar de su palabra. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, porque Dios es fiel para con sus hijos. La palabra de Dios dice así: y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. La palabra dice así: y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y buen Padre celestial, Señor, una vez más nos allegamos delante de tu preciosa presencia, mi Dios, reconociendo que sin ti nada somos, mi Dios, y que sin ti nada podemos hacer. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestra vida, que a partir de este momento, Señor, mi boca calle para que comiences a hablar tú, Señor. Sé tú poniendo palabra viva, palabra eficaz, palabra que levante, palabra que restaure, palabra, Señor, que llegue al corazón, mi Dios. Eso es solamente lo que tú has dispuesto para cada uno de nosotros hoy en esta tarde, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor, sedientos de escuchar una vez más el consejo que tú tienes para nuestros corazones. Bendice, Padre, igual manera aquellos que son añadidos día con día a través de las redes sociales. Quita todo estorbo, mi Dios, para que podamos hoy escuchar ese precioso mensaje que tú has destinado para cada uno de nosotros. Sé tú el medio, Señor, por el cual cada una de estas almas puedan ser bendecidas, llenas de tu presencia, mi Dios, llenas de tu misericordia y llenas de tu gloria. Que quien tenga oídos para oír, mi Dios, hoy oiga lo que tu precioso Espíritu trae para nosotros que somos tu iglesia, en el poderoso nombre de Jesús. La iglesia de Cristo dice amén. Ocupe sus lugares, mis hermanos. Estamos contentos con Dios porque Dios una vez más habla a nuestra vida. Hoy lo hace particularmente de una manera maravillosa. Hoy me sorprendía mucho cómo Dios trataba con esta palabra desde hace unos días. Le comentaba ayer a mi hermana Esperanza, desde el día lunes que me despierto, Dios me daba esta cita bíblica y en mi corazón había un poco de controversia, había un poco de inquietud al leer esta palabra que Dios tiene para con nosotros en esta noche. Yo creo que no es coincidencia que tú estés en este lugar. No es coincidencia aquellos hermanos que se están añadiendo a través de las plataformas digitales de nuestra iglesia, que tú estés sintonizando el canal de Ministerios Maranata. Dios tiene algo que decir y tiene algo muy especial que decirte ahora a tu vida y a tu corazón. Yo quiero pedirte que esta palabra no la recibas de parte mía, sino que la recibas de parte de Dios. Cuando Dios habla a nuestros corazones, lo hace de formas que nos sorprenden. Y hoy Dios ponía esta frase en mi corazón y así hemos puesto por tema esta predicación. Fíjese muy bien: Dios te regresa lo que el enemigo te robó. Dios te regresa lo que el enemigo te ha robado. ¿Cuántas ocasiones en nuestra vida hay tantas causas, tantos momentos duros por los cuales nosotros atravesamos? ¿Cómo vemos que la familia se va desintegrando día con día? ¿Cómo vemos que el matrimonio quizás se está desmoronando? Quizás esta es la condición en la que tú te encuentras ahora. ¿Cómo ves que tu salud se está escapando? ¿Cómo los dictámenes médicos van apuntando quizás de forma negativa? Pero es sorprendente la manera en que Dios habla a nuestra vida y habla a nuestros corazones. Y cuando Dios habla con una palabra tan preciosa, Dios nos está diciendo nuevamente que Él está siempre presente, no importando la circunstancia quizás adversa que tú hoy estés pasando. Me sorprende mucho cómo la palabra de Dios nos habla a nosotros en esta tarde. Dios habla siempre a tiempo a nuestra vida. Me sorprende mucho cómo en la palabra de Dios encontramos tantas cosas, cómo en la palabra de Dios podemos ver tantas historias de personajes, de pueblos, de reyes que quizás no comenzaron tan bien, pero han sido movidos conforme a la misericordia de Dios y han alcanzado misericordia y gracia. Ahí dice la palabra: para el oportuno socorro.
Y yo creo que hoy en esta noche ese oportuno socorro llega a tu vida, llega a tu corazón. Quizás esto es lo que tú estás viviendo. Yo te quiero invitar a los que están conectados que si tú estás viviendo una situación dura o conoces a alguien que necesita escuchar esta palabra, lo compartas porque va a ser de grande gozo para su alma. El enemigo, sin duda, dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y los cristianos lo escuchamos y escuchamos este texto una y otra vez y tal parece que nos está advirtiendo que tenemos que estar prevenidos para cuidarnos, ser devorados por ese león, por ese enemigo. Pero ¿qué pasa con lo que el enemigo ya devoró? ¿Qué pasa con lo que el enemigo ha venido a querer acabar, ha venido a saquear, ha venido a robar hacia tu vida? Yo creo que si tú estás viviendo esto y en tu corazón hay una inconformidad, Dios va a hablar hoy a tu corazón. Hay situaciones que enfrentamos nosotros a causa de ¿qué? A causa de nuestro pecado, a causa de nuestra desobediencia. Mas, sin embargo, hay otras ocasiones que enfrentamos situaciones a causa de pruebas que vienen a nuestra vida. Pero en esta ocasión, lo que Joel nos estaba diciendo en la palabra es que el pueblo estaba sufriendo un terrible acontecimiento debido a las consecuencias de su pecado. El capítulo número 1 comienza Joel platicándonos lo terrible que es cuando el enemigo se levanta para atacar la vida de una persona. Me asombra mucho cómo Joel queda tan maravillado y comienza incluso a decirle en el verso 2 del capítulo número 1, incluso empieza a hablar a los más grandes, a los viejos de la iglesia, a decirles: oíd esto, viejos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días, en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a los hijos de sus hijos y los hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga lo comió la langosta, y lo que quedó de la langosta lo comió el pulgón, y el revoltón comió lo que el pulgón había quedado. Dice la palabra de Dios poniéndonos estos ejemplos con estos insectos, que cuando una plaga como esta toca un cultivo, arrasan con todo. ¿Cuántas veces en tu diario vivir, en el cultivo de tu vida, en el cultivo de tu casa, has sentido que han venido plagas a querer arrasar con toda tu casa, con tu salud, con tus finanzas, con tus sueños, con tus ilusiones, con aquello que Dios había depositado en tu corazón, inclusive muchas veces con el ministerio? Joel estaba tan asombrado de la circunstancia que este pueblo estaba atravesado, que incluso dices que esto que está pasando tienes que contarlo de generación en generación, que toda la gente vea lo que Dios está haciendo en cada una de estas vidas. ¿Cuántos queremos saber qué es lo que tiene Dios para con cada uno de nosotros? Es increíble que nuestras vidas actuales, la Biblia deja tantos ejemplos para que tú y yo veamos reflejada nuestra vida en ciertas situaciones y podamos vernos quizás a través de ellas. Quizás hoy tú estás diciendo verdaderamente, tal parece que así como lo menciona la palabra, plagas han llegado a mi casa. Plagas han llegado a mi vida, plagas han llegado a mi salud, y no veo en un lado y volteo al otro y no veo más que desolación, no veo más que tristeza, no veo más que escasez, no veo más que destrucción. Y estas plagas, cuenta la palabra de Dios, que se levantaron contra el pueblo a consecuencia de su pecado para hacerlos vivir un proceso. Me sorprende mucho cómo Dios nos explica a través de las parábolas y a través de insectos. Vemos ejemplos con la abeja, vemos ejemplos hoy con la oruga, con el saltón, con el revoltón, con estas etapas que Dios nos deja, con la miel, con tantas cosas para que podamos entender conceptos grandes en la Biblia.
Y la palabra de Dios, cuando habla acerca de la oruga, la actividad de la oruga es que la oruga comienza a comerse las raíces de una planta. El saltón se come los collojos, que son los frutos nuevos de una planta. El revoltón come las hojas. La langosta se come todo lo que queda. ¿Cuántas veces tú has sentido que la oruga que come las raíces ha comenzado a devorar tu casa? Ha comenzado a meter tantos problemas en tu matrimonio, ha comenzado a venir tantas cosas que hay veces que tú ya ni siquiera estás feliz, no estás contento, estás discutiendo, has caído en esta trampa del enemigo, y eso acrecienta aún más la fuerza de la oruga y que te sigue carcomiendo. Hoy en este día, donde el matrimonio inclusive está en decadencia, donde los matrimonios ya no hay casi quien cumple 50 años de casados, ya no, han sido víctimas quizás del ataque del enemigo por este medio. Este ejemplo del saltón nos dice que come los collojos, los frutos nuevos. Y es ahí cuando el diablo comienza a atacar a tus hijos, y a nosotros como padres de familia es donde nos comienza a doler. Es donde nos pega en la moral y nos comienza a doler en lo espiritual, y muchas personas quizás hoy comienzan a ausentar sus oraciones porque van perdiendo la esperanza. El revoltón se come las hojas. Las hojas que come el revoltón simbolizan tus sueños, tus ilusiones, tus metas, tus proyectos. Es el que hace que cada vez que tú emprendes algo, las cosas de pronto se boicoteen y todo te salga mal. La langosta, dice, es la que te da el tiro de gracia. ¿Cuántas personas hoy en esta noche no se están sintiendo atacadas por todas estas áreas? Quizás hay algunos que se inclinen más hacia la langosta, otros al revoltón, otros al saltón, pero no importa la circunstancia que tú estés atravesando ahora, Dios tiene un mensaje para ti. Y lo leíamos hace un momento en Joel. Dice el Señor: yo restituiré los años que comió la oruga. Me encanta cuando Dios habla en nuestra vida y nos está diciendo que Él nos va a recuperar el tiempo perdido. Todo lo que la oruga comió, todo lo que el saltón destruyó, todo lo que el revoltón mató, todo lo que la langosta fulminó, ese Dios poderoso hace llegar hasta ti esta palabra para decirte, Dios, que Él es el único que tiene la capacidad de restituir lo que no es. ¿Cuántas veces tu corazón se ha llenado de tristeza, se ha llenado de agonía? ¿Cuántas veces tu corazón ha estado llorando? Quizás hoy encontrando un rincón sin salida. Estás en un momento en tu vida en el que no encuentras solución, pero qué precioso es mi Dios, que hoy viene a tu vida, viene a tu casa, viene a tu corazón para decirte: yo te regreso todo lo que el enemigo te robó. Conozco unos casos muy particulares en los cuales personas que trabajaban en el ministerio quizás fueron atacados de una manera brutal por el enemigo y sus vidas quedaron en la nada. Pero me asombra mucho cómo he visto también a esas personas a las cuales la vida les ha traído en medio de tantas pruebas, como el precioso Dios, que no es un político, que cumple su palabra. Dice la palabra de Dios que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni que se arrepienta. Ese Dios precioso, ese Dios poderoso, ese Dios misericordioso que un día tuvo misericordia del pueblo de Israel, hoy tiene misericordia de ti. Quizás hoy tú te encontrabas sin ninguna esperanza, quizás hoy tú te encontrabas sin ilusión, quizás tú pensabas que no había una salida para ti, pero hoy se abre una puerta más. Y esa puerta se llama Jesús. Y Él te da la oportunidad, te da la esperanza de que si tú te allegas a Él, como lo recomendaba Joel,
en los versos anteriores, donde él se pone de acuerdo. Dice verso 16 del capítulo número 2: reúne al pueblo y santificad la reunión, y juntad a los viejos y consagrad a los niños y a los que maman, y salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre a la entrada al altar, y lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Y dice la palabra de Dios que el corazón contrito y el humillado, Dios no le dice que no lo desprecia. Es completamente increíble que si tú te encontrabas hoy en un callejón sin salida preguntándote: ¿habrá alguna esperanza para mi vida? Hoy el Señor te contesta y hoy te dice: yo tengo la capacidad de regresarte lo que el enemigo te robó. Solamente es necesario que tu pueblo te humilles, que tu pueblo busques al Señor, que tú te vuelvas. Y venía leyendo la versión de la Nueva Versión Internacional, la NBI, que es mi Biblia de estudio, y dice: que lloren, pero que lloren de verdad. Que sea un arrepentimiento sin fingimiento, que sea una entrega genuina hacia el Señor. Y es ahí cuando encontramos gracia y misericordia delante de Dios. Incluso la palabra nos dice: y hasta de los hombres. Pero es ahí cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos entregamos, cuando nosotros nos consagramos a Dios, cuando Él mete su mano poderosa. Y no me preguntes cómo ni cuándo Él comienza, pero Él comienza a arreglar, Él comienza a enderezar, Él comienza a restaurar, Él comienza a sanar, Él comienza a cambiar, Él comienza a transformar. Y Dios tiene la capacidad de hacerlo ahora. La palabra restitución significa, según el diccionario, regresar una cosa a su dueño. Si Dios te está diciendo que Él es capaz de regresarte las cosas que el enemigo se ha encargado de robarte, es porque Él puede hacerlo. La palabra restaurar significa volver a poner algo. La palabra restauración, volver al modelo original. Qué precioso que cuando tú ves a tu familia cada vez más destruida, el Señor en esta noche te dice: yo tengo la capacidad de volver al modelo original tu casa. Yo tengo la capacidad de volver al modelo original tu negocio. Yo tengo la capacidad de volver al modelo original tu salud. No importa qué clase de plaga, mi hermano, se haya levantado para destruir tu familia, para destruir tu matrimonio, para destruir a tu esposo, para destruir tu salud. Dice la palabra de Dios que cuando estas plagas llegaban a los cultivos, no dejaban absolutamente nada. Quizás hoy en esta noche tú estás diciendo: es que esa es la condición en la que se encuentra mi casa. Mi casa ha sido tan devastada, ha sido tan pisoteada, ha sido saqueada de tal manera que me he quedado sin nada. Pero si hoy tú tienes la disposición en tu corazón de acercarte a Dios, como lo decía Joel en su palabra, de manera genuina, humilde, a Dios, Él es el único que puede devolverte los años que has vivido saqueado por el enemigo. Me encanta cuando Dios habla de estas formas a nuestra vida. Ese libro de Joel es un libro que para muchos es profético, habla de muchas cosas, habla de historia y habla también de profecía, y extiende esta invitación hacia el pueblo, hacia judíos, hacia gentiles y hasta futuras personas presentes. Esta palabra que Dios envía en la Biblia, yo creo completamente que Dios la envía a nuestros corazones. Quizás hoy tú estás viviendo la peor calamidad de tu vida. Y hoy recibe esta palabra no de mi boca, sino de la boca de Dios. Dios te regresa lo que el enemigo te robó. Siempre y cuando, pueblo, tú busques con todo tu corazón al Señor. En el libro de Joel podemos ver claramente cómo Dios juzga
el pecado del pueblo. Podemos ver claramente cómo el profeta Joel, el joven Joel, pide al pueblo arrepentimiento. Pero podemos ver claramente cómo Dios restaura y bendice a aquellos que eligen venir a Él. Tú puedes ser hoy parte de ese grupo de personas que dice: ya me cansé de la vida que estoy llevando hasta este día. Quizás lo que tú estás viviendo y has expresado palabras y has dicho cosas como: es que esto no es vivir, a esto no se le puede llamar vida. Quizás estás sobreviviendo, pero si aún en medio de tu debilidad, en medio de tu agonía, en medio de lo que el enemigo ha devastado, estás escuchando este mensaje, es porque Dios tiene una esperanza para ti y la tiene ahora. Dice 2 de Corintios 7:14: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y me buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. ¡Qué preciosa palabra Dios tiene para nuestro corazón ahora! ¿Qué nos está pidiendo Dios? Es algo que tú tienes al alcance de tu mano. Tan solo en el lugar en el que tú te encuentras puedes comenzar a doblar tu corazón, a reconocer hasta dónde te ha llevado la vida que has llevado ahí sin Dios. A reconocer a dónde te han llevado tus decisiones, a reconocer a dónde te ha llevado ese mal camino. Dice la palabra: nos rescarriamos como ovejas, cada quien agarró por donde quiso. Pero qué precioso es Dios, que aún en este día sigue extendiendo sus brazos de misericordia para nuestro corazón. Qué maravilloso Dios, porque quizás las oportunidades que tú y yo no somos capaces de dar a los demás, ese Dios de oportunidad te sigue abriendo la puerta para que tú vengas a Él. Qué maravilloso Dios, que en medio de nuestra naturaleza pecaminosa, Él te dice: no solo te traigo a mi camino, sino que tengo la capacidad de restaurarte. Todos esos años que has sufrido, todos esos años que has llorado, todos esos años que el enemigo te ha robado. Personalmente, mi hermano, esto nos pasó a nosotros en mi casa. Pero muchos años en los cuales nosotros crecimos con la violencia en el hogar, donde mi papá golpeaba a mi mamá, donde no teníamos paz. Pero maravilloso momento en el cual nos humillamos a Jesús y Él fue capaz de restituir cada una de esas lágrimas, cada uno de esos años. Y hoy los vecinos nos ven llegar en familia todos y nos dicen: qué hermoso. Ahí donde se escuchaban los vidrios, ahí donde estaban los gritos, ahí donde no había nada, Dios hizo algo precioso. Y esa oportunidad que un día llegó a mi casa, hoy llega a tu vida. No tienes que vivir así todo el tiempo. Hoy puedes tomar la mejor de las decisiones, correr a los brazos de Jesús. Y Él es el único que puede regresarte, y con muy buenos intereses, aquello que el diablo te robó. Hoy me gustaría que busques ahí en tu libreta, busca un post-it y escribe lo que el diablo te robó. Y cada vez que tú abras tu Biblia, cada vez que te levantes en la mañana, comiences a decirle a Dios: gracias, Señor, porque tú me lo has regresado, porque yo lo veo salvo, porque yo veo restaurado, porque yo veo, Señor, la situación de mi vida arreglada, porque yo veo. ¿Cuántas veces el adversario se ha levantado y tú lo has visto? Y has sufrido y has llorado y ha habido temporadas de tu vida que te están marcando. Quizás estás sufriendo ese ataque y no ha quedado nada y te estás preguntando: ¿qué puedo hacer? Hoy puedes tomar tu decisión de acercarte a Jesús,
y Él es capaz de regresártelo todo. Él es el único, pero Joel le decía al pueblo, pero que sea un arrepentimiento de a de veras, pero que sea un lloro desde adentro, donde tú puedas desgarrar tus vestidos y entregarte por completo al Señor. Mi mamá siempre nos dice que somos muy egoístas porque venimos con Dios cuando ya nada nos sirve, cuando nuestra casa está deshecha, cuando la salud ya no hay más. Pero aún así, tan misericordioso es Dios. Créeme que esas son cosas que no entiendo, y cuando estemos delante de la presencia de Dios, un día le preguntaré: Señor, ¿por qué nos amas tanto, tanto, tanto? Aunque tú ya has malgastado, aunque has denigrado, aunque has hecho, Dios abre una puerta de salida, de escape para ti, una salida de emergencia, y es la mejor decisión que tú hoy puedes tomar, y es correr a los brazos de papá. Joel le recomendaba al pueblo: humíllense, lloren, arrepiéntanse. Y es bien precioso lo que Dios es capaz de hacer en cada una de las vidas. Cuenta la palabra de Dios que este pueblo comienza a escuchar y Dios comienza a restaurar. Hoy quiero decirte, no de parte mía, sino de parte de Dios, que no importa lo que estés pasando, si tú quieres, si tú te decides hoy, Dios tiene la capacidad de restituirte. Dice la palabra de Dios en Juan 10:10 que el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Él ha venido sin piedad, miserable diablo, a querer acabar por completo con tu salud, con tus finanzas, con tus sueños, con tus ilusiones, con tu familia. Pero qué precioso es Dios, porque esa palabra no termina ahí, porque el Señor dice: pero yo he venido a dar vida y a darle en abundancia. Él ha venido a resucitar lo que se había muerto. Él ha venido a regresar lo que la oruga se comió, lo que la langosta fulminó. Él ha venido hoy en esta tarde a darte una oportunidad nueva. ¿Cuántos queremos recuperarlo todo? Hoy tú puedes, si te acercas a Dios, recuperarlo todo. Tal vez tú estés viviendo esto. Isaías decía en el capítulo 59, verso 19, que el enemigo se levantó como río. Y hoy tú sientas como ese río te está arrastrando y te está llevando y te estás ahogando y ya no tienes fuerzas más para salir a flote. Pero el Espíritu de Jehová, dice la palabra hoy, levantará bandera. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que hemos experimentado. Ese es el Dios que hemos conocido. Ese es el Dios que ha cambiado. Es ese Dios que ha transformado. El que hoy, si tú te humillas y te acercas a Él, y como dice la palabra en 2 de Corintios, y te conviertes de tus malos caminos, entonces dice la palabra, Él te oye desde el cielo y viene y sana tu tierra. Entonces Él viene a tu casa y arregla la condición en la que se encuentra tu familia. Entonces Él mete su mano a tu negocio y comienzan a hacer las cosas tal cual Dios lo determinó para tu casa. Él es el único que tiene, mi hermano, la capacidad de hacer las cosas posibles. ¿Qué condición de vida tú estás viviendo hoy? ¿Qué es lo que tú estás viviendo en tu casa? ¿Qué es lo que tú estás viviendo con tus padres? ¿Qué es lo que tú estás viviendo? Hoy Dios quiere decirte a ti
que Él te puede regresar lo que el enemigo te robó. Hay una historia bíblica en 1 Samuel 30. Ustedes saben que nos gusta mucho hablar de el rey David. David, por causas del destino, por causas de la vida, por causas de Dios, por causas de que iban a ayudar a su conocimiento y por causas para que tú y yo aprendiéramos más y más de su palabra, le tocó vivir una situación quizás como la que hoy tú estás viviendo en tu casa. La palabra de Dios nos narra en el capítulo número 30 que David, cuando vino a Siclac, dice verso 1, el tercer día, los de Amelec habían invadido al mediodía y a Siclac, y habían destilado a Siclac y le habían puesto fuego. Y habían llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas nadie había muerto, sino se habían llevado, yéndose en su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas fueron llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Cuenta la palabra de Dios que en este momento por el cual David estaba atravesando, era uno de los episodios más dolorosos en la vida de David. Qué terrible es cuando él va a pelear a la guerra y cuando regresa a casa se da cuenta que no hay nada, que el fuego incluso ha fulminado absolutamente todo, que incluso dos de sus esposas fueron llevadas como cautivas y todo el pueblo juntamente con ellos para destruirlo. Qué terrible es cuando tú y yo nos sentimos en derrota. David va llegando quizás cansado de tanto guerrear, quizás cansado de la labor que él estaba haciendo junto con su ejército, y narra la palabra de Dios en el capítulo número 30 que incluso todos los soldados que venían con David comienzan a ponerse en contra de él a causa del secuestro de todos sus familiares. Este pueblo viene y acaba con todo, se lleva cautivos, se lleva presos a los niños, a las mujeres, al ganado, todas las riquezas, comienza a arrasar con todo, y a lo que quedaba prenderle fuego para que David encontrara solamente cenizas. Quizás de la misma manera el enemigo ha venido a tu casa y tú sientes que has regresado y te ha robado todo lo que hay en ella, y que se ha llevado preso y que te ha sacado a tus familiares incluso del camino, de la cobertura. David llega y encuentra todo este terrible panorama y no ve más que cenizas. Y en esta historia bíblica podemos ver que aunque tú estés viendo hoy cenizas, a David pronto le llega la victoria. Quizás el diablo hoy le ha prendido fuego a tu casa. Quizás hoy le ha prendido fuego a tu matrimonio, quizás le ha prendido fuego a tu trabajo, quizás le ha prendido fuego a la salvación de tus hijos y te hace ver que ya no queda absolutamente nada. Pero es precioso ese ejemplo que nosotros podemos ver en David y en la forma que él actúa. La palabra de Dios en el capítulo 30 nos narra cómo David, dice la palabra, que incluso con el pueblo llora hasta que no tiene fuerzas. ¿Cuántas noches tu madre de familia te has quedado llorando hasta que no tienes fuerzas? De esa manera se sintió también David, y esto lo deja la palabra para que tú veas que así como tú te sientes, hubo alguien más que encontró la solución para dejarnos el ejemplo, para que tú y yo sabemos cómo actuar en el momento de la crisis, en el momento de la necesidad. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Es completamente increíble cómo Dios nos habla en su palabra y lo hace de una manera preciosa. Sí, David lloró y lloró hasta que ya no tenía más fuerzas, pero cuando terminó de llorar, David no se quedó en depresión.
Dice la palabra de Dios en el verso 7: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques a Epod. Y Abiatar acercó a Epod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿seguiré esta tropa? ¿Podré alcanzarla? Y él le dijo: síguela, de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Qué precioso es Dios cuando un corazón que se encuentra viendo no solo cenizas, sino viviendo estragos, va y se determina a buscar a Dios y le pregunta: ¿qué hago? Tú que estás en medio de las cenizas, donde se le ha prendido fuego a tus sueños, a tus ilusiones, tú puedes levantarte y preguntarle a Dios: bueno, la condición de mi casa está así, la condición de mi salud está así, la condición de mi familia está así. ¿Qué hago? ¿Qué mejor consejero que el Señor para decirte en este momento qué es lo que tú debes de hacer? ¿Cuántos queremos que Él nos indique qué es lo que tenemos que hacer? Qué precioso cuando hay un corazón que se humilla, un corazón que le dice a Dios: no sé todas las cosas, pero hoy me acerco con el Creador, con el que es capaz de decirme, de aconsejarme qué es aquello que yo debo de hacer. Y tal cual David recibe la indicación, dice la palabra de Dios, que David se levanta y va tras el saqueador. Iba atrás los que acabaron con todo. David se levanta y sigue al pie de la batalla. Y me sorprende mucho cómo cuando él se levanta, muchos de su ejército se quedaron, ya no quisieron luchar con él. Hubo quienes por una o por otra razón, unos por cansancio, otros porque no quisieron, otros por qué. Yo creo que Dios estaba cerrando puertas para que David viera que esto solamente podría ser un milagro de Dios. Quizás a ti te ha pasado, las puertas se están cerrando, los que prometieron que te iban a ayudar no están, los que te juraron que no te iban a abandonar se han ido, pero aún en esto Dios está permitiendo que estas puertas se cierren para que tú veas que cuando Dios te regrese lo que el enemigo te robó, no fue por tu fuerza, no fue por tu capacidad, no fue por tus alianzas, no fue por los que caminaron contigo, sino fue por el poder de Dios. A David definitivamente, y me sorprende mucho porque querían todos echarse en su contra, incluso lo culpaban, incluso le decían que todo lo que había estado sucediendo era causa de él. Pero es sorprendente cuando el poder de Dios, cuando Dios te dice, cuando tú acudes a Él y Él te dice avanza de esta manera, es porque Dios ya te ha dado la victoria. Platicaba con las hermanas en medio de una transmisión en vivo que cuando Dios nos dice que somos más que vencedores, es porque antes de comenzar la pelea, tú ya la tienes ganada. Es sorprendente cómo Dios no solamente te dice vencedor, sino te dice tú eres más que eso. Aún antes de que tú te levantes a arrebatarle lo que el enemigo te ha robado, el Señor ya te ha dado la victoria, porque ha sido Él quien ha peleado por ti, ha sido Él quien ha pagado el precio. Pero solamente nos sigue pidiendo a nosotros que contemos con Él para todas las cosas. Me sorprende mucho lo que un solo verso alcanza a alcanzar. 2 Corintios 7:14 nos pide que nos humillemos, nos pide que les invoquemos, nos pide que oremos, nos pide que busquemos su rostro, nos pide que nos conviertamos de nuestros malos caminos. Y es ahí entonces cuando algo sobrenatural sucede y Dios comienza a sanar nuestra tierra. Me encanta cómo en la palabra de Dios podemos ver cómo David comienza a hacer esto. Él se levanta aunque las puertas se cerraran y comienza a clamar a Dios en medio de su situación. Él busca el consejo de Dios. Dios le dice avanza. Él comienza a dar pasos.
Y dice el verso número 19 del capítulo 30: y no les faltó cosa chica ni cosa grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recobró David. Ese es el Dios que conocemos, ese es el Dios que glorificamos, aquel que no escatima y que no se le pasa ni el más mínimo detalle cuando un corazón se humilla y depende completamente de Dios. Y tomó también David todas las ovejas y ganados mayores, y trayéndolo todo delante, decían: esta es la presa de David. Y mi versión de la NBI dice: esto le pertenece a David. ¡Qué precioso! Cuando el mismo enemigo tenga que reconocer lo que Dios te ha otorgado. Que el mismo tenga que decir: esto le pertenece a, y ponle tu nombre, a Sara. Y no se le será quitado, porque ha sido Dios quien se lo entregó en su mano. Qué precioso y glorioso momento donde todos tengan que reconocer el obrar de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, y aquellos incrédulos que no pensaban que tu vida podía ser restaurada nuevamente tengan que reconocer: es que esto te pertenece porque Dios te lo prometió, y aquel al que le promete Dios le cumple. Me encantaba una predica donde escuchaba que decía: es que lo que Dios promete con su boca lo hace con su mano. Lo que Dios promete para cada una de nuestras vidas. Mira, tú que estás aquí, tú que me escuchas, y Dios te prometió que salvaría a todos los de tu casa. Dice esta palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El Señor cumplirá siempre y cuando, pueblo de Dios, tú te acerques a Él de la manera correcta. Y mira que hoy estamos descifrando la receta secreta. Si lo hacemos tal cual lo aconseja Corintios, si lo hacemos de esa manera, si nos humillamos y lo invocamos y le creemos y todos los días le buscamos, si dejamos nuestras viejas costumbres, renunciando a ellas para agradar al Señor, es entonces cuando esa sanidad comienza a producir, cuando esa sanidad comienza a florecer, cuando las cenizas se vuelven realidad. ¿Qué fue? Me encantaría preguntarte lo que el enemigo te robó. ¿Cuáles fueron los sueños que al enemigo le prendió fuego? Tú tienes la decisión hoy. No te quedes en derrota, no te quedes en ceniza, no te quedes en enfermedad, no te quedes en el deterioro, no te quedes en la miseria, no te quedes ahí. Hoy comienza a dar pasos que te acerquen al único que es capaz de restituirlo todo, y se llama Jesús. ¿Cuántos creemos que Dios levanta todo, que Dios construye todo, que Dios tiene poder para restaurar lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta han acabado con tu casa? Ponte de pie en esta tarde. Me encantaría que tú te puedas llevar este mensaje que no viene de mi parte, sino que viene de parte de Dios, y escuches no mi consejo, sino el consejo que Pablo, el consejo que Joel, el consejo que viene escrito en la palabra de Dios, y puedas hoy en este día tomar ese precioso regalo que Dios tiene para ti, que hoy tú puedas abrazar aquello
que el enemigo te ha robado. Oremos, mis hermanos. Amado Dios y buen Padre celestial, Señor, hoy te damos las gracias, mi Dios, porque cuando las puertas se cierran, mi Dios, tú abres una puerta de esperanza. Y yo creo, Señor, que no importa lo que la langosta, lo que la oruga, lo que se haya comido, mi Dios, no importa que el fuego haya venido a querer robar, no importa que mi casa quizás haya sido saqueada como fue el campamento de David, Señor. Yo creo que si hoy me allego ante tu presencia, mi Dios, ahí es donde puedo encontrar gracia y oportuno socorro ante mi necesidad, Señor. Hoy, Señor, sigo el consejo que dice 2 de Corintios. Dile a Dios: hoy me humillo, hoy rasgo mis vestidos, hoy me consagro y me entrego a ti, mi Dios, para que tú comiences, mi Dios, a regresar todo aquello que el enemigo ha querido venir a robar. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú en este momento rompas cadenas, que tú en este momento abra las mentes, abra los corazones, y quien haya tenido oído para escuchar el consejo de tu palabra pueda entender, Señor, que el único que es capaz de regresarnos absolutamente todo, incluso los años perdidos, se llama Jesús. Que cada uno de ellos te conozca, mi Dios, que cada uno de ellos se acerque, que cada uno de ellos pueda encontrar el oportuno socorro, pueda encontrar gracia, pueda encontrar misericordia. Yo sé, mi Dios, que no es coincidencia que tú hayas permitido que este mensaje llegue a cada una de las vidas. Yo sé que no hay casualidad, que tú obras con poder, que tú obras con misericordia. Así que de la manera que Joel lo aconsejaba, mi Dios, hoy nos acercamos ante tu presencia para que tú obres y para que tú hagas sobre nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Damos gloria a nuestro Dios. Ese Dios que obra, que transforma, que liberta. Es ese Dios que habla a nuestros corazones. Y cuando Dios habla a nosotros, dice el verso 26, es cuando podemos comer hasta saciarnos, alabando el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros y que nunca jamás será el pueblo de Dios avergonzado. Este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para ti. Que el Señor les bendiga.